Mi nombre es Agustín Joacet Arroyo de León y voy a dar mi reporte ejecutivo para la materia de dinero y capitales. Antes que nada quisiera hablar sobre la política monetaria y decir que basado en la información que se actualizó en mi equipo, se espera que la tasa de interés interbancaria se reduzca al final del año. Sin embargo, consideramos que en el próximo anuncio no habría necesidad de hacerlo. Esto porque en primer lugar el último trimestre del año 2020 se observó un incremento de la actividad económica, pues de acuerdo al INEGI en este rendimiento del tercer trimestre, que vemos en el medio de la presentación fue de 16.9 millones de pesos y en el cuarto de 17.5 millones, por lo que pareciera que empieza a recuperarse la economía. Ciertamente el incremento es lento, pero es visible y reducir aún más la tasa podría llevar a un aumento de la inflación muy importante y la inflación prevista para el comienzo de este año, como se mencionó con anterioridad en nuestros documentos, ya está muy cercana a la tasa de objetivo, es decir, 3%. Entonces, incentivar la economía aún más podría no ser tan producente como parecería. Em, Quisiera hablar sobre las funciones del dinero porque el dinero cumple tres funciones en una economía normal, que es actuar como medio de cambio, actuar como depósito de valor y tomar el papel de una unidad de cuenta. Aquí en México, el Banco de México sería el encargado de proveer a la economía del país, procurando la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y además promover el sano desarrollo del sistema financiero. El Banco de México es un organismo autónomo y esto lo protege la Constitución política, que así lo declara de esta manera, porque esto le permite actuar y cumplir con sus metas sin caer en ninguna tendencia política. De hecho, el Banco de México tiene el objetivo principal de mantener los precios estables, es decir, mantener una inflación cercana al 3% o a sus objetivos finales. Para los objetivos intermedios, el banco afecta instrumentos como la tasa de interés y otros factores que pueden ayudar a mejorar la economía del país. Em, Ahora, para los modelos de comportamiento del dinero en la economía, hay que destacar que el dinero y su manejo distinguen a cualquier sociedad, a cualquier economía, y esto principalmente por la cantidad de flujo de dinero que existe en la sociedad y porque existen muchos modelos que nos ayudan a explicar cómo es el manejo de este activo. Modelos como la oferta y demanda agregada incluso se relacionan con el nivel de precios, y aquí en política monetaria la demanda agregada es el total de dinero que una economía está dispuesta a usar. La curva de demanda agregada muestra las distintas cantidades de dinero que los agentes económicos están dispuestos a adquirir a cada tasa de interés. Y la oferta agregada describe la producción o el ofrecimiento que estarían dispuestos a ofrecer los bancos dado cierto nivel de tasas. Y normalmente los gobiernos buscan un crecimiento en la economía general manipulando la cantidad de dinero que se ofrece. Si el nivel de renta, como vemos en la curva LM, aumenta para determinada tasa de interés, esto significaría que hay más demanda de dinero, y cuando se busca un equilibrio de precios, la tasa de interés tendría que subir. Así naturalmente disminuiría la cantidad de dinero demandado y se estabilizaría. Em, Ahora, hablando sobre las implicaciones de corto y largo plazo del pronóstico realizado, entiendo que la postura fue mantener la tasa de interés en los niveles actuales, pero la economía aún así continuaría sufriendo estímulos dirigidos al crecimiento. Esto por la reducción de las medidas sanitarias que ocasiona la estabilización de la pandemia, y pues debido a que no sufrió cambios crecientes la tasa de interés. Pero si la tasa de interés bajara, sí existiría un riesgo mucho mayor de que la inflación, por ejemplo, supere los niveles deseados. Como podemos ver ahí en la tabla, disminuir la tasa de interés haría que la demanda de dinero subiera, pero si la mantenemos también subiría, menos, pero subiría. Y aumentar la tasa de interés haría que la demanda de dinero bajara y básicamente no crezca la economía. Entonces la inflación, si disminuimos la tasa de interés, sería mucha, si la mantenemos sería la óptima, y si la aumentamos probablemente sería muy poca. Em, Ahora, hablando sobre el desarrollo económico, ah, ese es un factor que mide el bienestar de las personas, y uno de estos indicadores puede ser el índice de Gini, que sirve para medir la desigualdad salarial. Y esta gráfica, em, que tiene datos del Banco Mundial, nos muestra que
históricamente ha disminuido esta brecha de igualdad salarial, pero sigue estando en niveles preocupantes. Y, por ejemplo, si lo comparamos también con los niveles de pobreza laboral, que según datos de Coneval, al menos 9 entidades federativas están por encima del 45% de ingresos laborales inferiores al costo de la canasta alimentaria, que es una cifra también igual preocupante, pues se entiende que estamos viviendo un panorama social muy triste. Y comparándolo con, por ejemplo, la tasa de desocupación, que se ha mantenido en niveles no tan desiguales a lo largo del tiempo, pero comparándola con el crecimiento tan grande que ha tenido el Producto Interno Bruto al paso de los años, se entiende que tomando en cuenta esto y la situación actual de la pandemia y la futura recuperación de la economía, no va a haber un panorama más igualitario en el futuro cercano. Entonces, pues es algo que nos hace darnos cuenta que especialmente si se habla de desigualdad económica, el rezago que se vive en la actualidad tiene cifras realmente preocupantes. Y bueno, ahora para hablar del modelo de media varianza o el modelo de Markowitz, esta es una teoría sobre la inversión en los mercados financieros que tiene sus bases en una serie de supuestos como la aversión al riesgo de los inversores, los mercados de capitales perfectos, lo aleatorio de la rentabilidad de las inversiones y otros factores más. Este modelo de valoración de activos financieros o CAPM toma la tasa de rentabilidad requerida para un activo que forma parte de una cartera de inversiones y toma en cuenta el promedio aritmético, que es lo que conoceríamos como media, y la varianza, que sería la medida de dispersión de la variabilidad de los datos. También en estos de aquí son lugares en los que podemos obtener información sobre activos financieros para tomar decisiones sobre carteras de inversiones que queramos practicar, como en el anterior que puse en la anterior filmina, que es acciones de Tesla, que pudimos sacar de la Bolsa Mexicana de Valores con 20 minutos de retraso en tiempo real, y podemos observar volúmenes de venta, podemos observar el máximo histórico, el mínimo histórico y otras medidas que pueden ayudarnos a tomar decisiones. Ahora, los efectos de la política monetaria en México. La política monetaria, primero que nada, se traduce a todo lo que hace el Banco de México para administrar la cantidad de dinero y crédito en la economía. Y generar política monetaria es un tema muy delicado. No solamente se trata de manipular el crecimiento o decrecimiento del dinero en el flujo económico por la demanda que el dinero recibe. La política monetaria también puede revertir los efectos desestabilizadores de una crisis financiera o puede impedir una deflación, incluso puede reactivar el mercado de valores en caso de ser necesario. Entonces es vital y es muy importante tener expertos trabajando activamente para tomar este tipo de decisiones relacionadas. Ahora vamos a hablar de la tasa interna de retorno o TIR, que se encarga de determinar la variabilidad o rentabilidad de un proyecto por medio de la TIR, que se intentan reducir los riesgos de las inversiones no rentables y otros factores que podrían afectar la economía de una empresa. Y esto a grandes rasgos mide los beneficios o las pérdidas que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado de un proyecto. Si lo comparamos con la tasa de descuento, podemos ver que si la TIR es mayor, el proyecto se acepta. Si la TIR es igual, el proyecto se acepta si la empresa mejora competitivamente. Si no, no. Y si la TIR es menor, el proyecto se rechaza directamente. Ahora, el coste medio ponderado de capital, o WACC, es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión. El cálculo de esta tasa es interesante valorarlo porque puede ser útil teniendo en cuenta tres enfoques distintos, como por ejemplo activo de la compañía, que es la tasa que se debe usar para descontar el flujo de caja esperado, o desde el pasivo, que es el coste económico para la compañía atraer capital al sector, y desde el lado de los inversores, que sería el retorno que estos esperan al invertir en deuda o en patrimonio neto de la compañía.
Por último, me gustaría repetir que con todo el análisis y el conocimiento adquirido en este curso, esperamos que la tasa de interés interbancaria se reduzca al final del año y sin embargo consideramos que en el próximo anuncio no habría necesidad de hacerlo. Repitiendo. Muchas gracias.